Quiero presentarles al moderador, el escritor salvadoreño Miguel Hueso Mixco, autor de 14 libros, entre poemas, ensayos y novelas. Sus publicaciones recientes son el ensayo Expedicionarios, una poética de la aventura, Laberinto 2016, el poemario Eden Arde, de Índole 2014, y las novelas La Casa de Moravia, de Alfaguara 2017, y Camino de Hormigas, también de Alfaguara, de 2014. Ha recibido becas de artista residente en varios lugares del mundo, entre ellos Nueva York, Nantes y San Francisco, California. Miguel nos presentará al resto del panel. Hola, buenas tardes. Tengo el gusto de estar con ustedes, es un honor. Me siento un poco como en mi casa. Fui empleado de esta oficina casi por 14 años o 16. Entonces es una especie de volver. Me da muchísimo gusto. Le agradezco a Cristian la gentileza de haber invitado a ser parte de este panel distinguido que voy a presentar. Comenzaré por Elena Salamanca, la más joven del grupo, que está tomando agua en este momento. Esta es estudiante de historia, escritora de libros como La familia del olvido, recientemente publicada, clásicos de la pintura salvadoreña y una mirada estética y ética del siglo XX. Escribió para el Sistema de Naciones Unidas en El Salvador el documento Voces del Salvador a 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Es productora de ensayos sobre historia del tiempo presente y de historia cultural. Como columnista del Faro en el blog conocidísimo Lands Moder y en la revista digital Plaza Pública de Guatemala con la columna Centroamérica María. A su lado está Mayra Barraza, pintora, licenciada en Bellas Artes. Trabaja por excelencia la figura humana en dibujo, desde lo que proyecta temas de identidad, realidad salvadoreña y memoria histórica. Sus obras se han considerado como trabajos de fuente contenido social. Ha sido también fundadora de organizaciones como la Asociación de Mujeres en las Artes, el colectivo La Fábrica, y sus obras han sido expuestas en galerías del Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Estados Unidos y Europa. Frente a ustedes, Roberto Salomón, reconocidísimo artista salvadoreño, caballero de las Artes y las Letras de Francia en 2016, Premio Nacional de Cultura del Salvador 2014, miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua desde el 2014, director de teatro, formador de generaciones de artistas nacionales e internacionales, productor de espectáculos artísticos, anfitrión de programas de radio de autoría propia y promotor de intercambios culturales, además de intérprete y traductor de obras teatrales. A su lado, nuestra queridísima amiga Elizabeth Trabanino, una mujer con una gran trayectoria en el ámbito cultural. Es la directora y fundadora de Radio Clásica y Radio UPA, directora de proyectos sobre temas de niñez, rescate cultural y cultura de paz con organismos internacionales y nacionales, participante de encuentros regionales de radios culturales y universitarias en América y Europa. Ha participado como solista con la Orquesta Sinfónica de El Salvador, con la Camerata de Mujeres y en recitales internacionales. Están presentados. Un aplauso para los concurrentes, por favor. Yo creo que todos ustedes han visto una serie en televisión que se llama Juego de Tronos. Bueno, les voy a hacer un spoiler entonces para que no lo hayan visto. Casi al final de la primera temporada de Juego de Tronos, hay un diálogo entre la reina Cersei Lannister y el príncipe Joffrey Baratheon, que se convierte en el heredero del trono, el trono de hierro. Al joven le preocupa que se le culpe de la muerte de un inocente, un niño plebeyo acusado de haberlo atacado, por lo cual es muerto por uno de los guardias del palacio. Su madre, la reina, le responde que no tiene razones para preocuparse, porque cuando él se siente en el trono y se convierta en rey, impondrá su propia versión sobre aquel hecho abominable. Este hecho, dijéramos, de televisión, nos ayuda, creo yo, a entrar al tema, porque tiene que ver con, cuando hablamos de memoria, suele expresarse sobre la memoria una
hay una visión como que fuera un bien muy sacrosanto, como un bien universal, casi sagrado, ¿no? Pero yo soy de los que creen que la memoria y el olvido son las caras de una misma moneda. Y ese es un poco el tema por donde yo quiero comenzar. Como sabemos, se trata de una conversación, ninguno va a hacer ninguna ponencia, yo estoy a punto de quedarme callado ya y darles la palabra a ustedes, pero quisiera fijar un par de cosas antes de comenzar la conversación. Primero, completar algo de lo que ya dijeron la señora embajadora y Cristian sobre cómo la atención hacia la memoria en los espacios públicos emergió de manera especial en América Latina en la década de los 80, después de la dictadura del Cono Sur. En Centroamérica ha ocurrido algo similar posteriormente al fin de las guerras. La guerra en Guatemala, la guerra en Nicaragua, la guerra salvadoreña. Pero creo necesario establecer una distinción entre lo que es la memoria y la disciplina histórica, porque historia y memoria comparten un objetivo común que es la elaboración sobre el pasado, pero cada uno usa herramientas diferentes y además suele atribuírsele a la memoria o ser parte de la memoria histórica casi cualquier monumento que se pone en la calle, digamos, se considera que es un objeto de memoria, pero no necesariamente. La memoria, dijéramos, en el caso de que nos ocupa desde la perspectiva del arte, se suele decir que el arte es aquella disciplina que hace posible la distinción entre lo humano y lo inhumano, porque hay cosas que pasan en nuestras sociedades que la sociedad no puede vivir olvidándolas. Esas son, dijéramos, realmente las cosas que debieran ser permanentemente recordadas. Las cosas que han ocurrido y que si la sociedad las olvida, va a perder muchísimo y en el fondo va a tener una experiencia dolorosa por no recordarlas. Aquí tenemos un ejemplo reciente, el juicio que está llevándose a cabo en San Francisco Gotera en derredor a la matanza del Mozote. Es un hecho histórico de enorme magnitud, se trata de la matanza, la mayor matanza de América Latina en el siglo XX, y lo que nosotros vemos en los medios de comunicación es casi nada de lo que está ocurriendo del juicio, con excepción de algunos medios con alguna penetración. Y curiosamente también nos damos cuenta que desde el Estado mismo hay muy poca atención, desde los movimientos sociales, y prácticamente aquel hecho, que es un hecho de memoria terrible de nuestra propia experiencia histórica, corre el riesgo de ser recordado, pero permanecer impune. Entonces los asuntos que tienen que ver con memoria y justicia es el otro ángulo de la cosa que nos interesaría conversar. Yo comenzaría preguntándole a Roberto Salomón, porque a Roberto Salomón, porque recién terminada la guerra, en El Salvador se hizo una presentación de una obra de teatro que se llamó Con la misma sangre. En ese momento fue una obra de teatro muy estremecedora que hablaba de la reconciliación del país y trataba de ver con esperanzas el futuro. ¿Cómo ves tú esa obra a 20 y tantos, 30 años de distancia desde la perspectiva de la memoria, hablando del teatro? Gracias por preguntarme. Primero, solo una pequeña corrección, fue antes de la firma de los acuerdos de paz. De la misma sangre, yo no estaba aquí, no la vi. Yo debía de dirigirla, pero el autor decidió que la iba a dirigir él, así que me echó. ¿Y no conoces de así qué que no puedo hablar de la misma sangre, absolutamente. ¿Y no conoces el tema? Sí, conozco el tema, leí la obra, pues la iba a dirigir, la tuve que leer, sí. Es un buen chisme. Emilio Carballido, que descansa en paz, porque hay que ser justo, pero no fue lo que pensaba cuando estaba vivo. Sí, él decidió que la iba a dirigir y no me permitió poner pie en los ensayos, aunque yo había sido contratado para dirigirla. Pero lo que es importante es que fue, sí, un intento de reconciliación a través del teatro. Yo no podría hablar mucho sobre la obra, realmente, porque no la vi. ¿Tú crees que a lo largo de los últimos años el teatro
ha tenido hitos que ayuden a congelar la memoria histórica del país, Sí. o que ayuden a la recordación de esa Sí, yo memoria. puedo hablar de la invitación que se nos hizo a nosotros, al Teatro Sol del Río y a mí, en el 91 para ir en el 92 al Festival Iberoamericano de Cádiz, y escribimos una obra que partía de una idea de Nara, que está aquí, mi esposa, sobre cómo se podía contar la historia de la guerra en El Salvador. Y esa obra fue Tierra de Cenizas y Esperanza, y terminaba la obra con los chapetones de Panchimalco que firmaban la paz. Y esto fue unos meses antes de la firma de los acuerdos de paz. Entonces era uno que invitaba a otro a sentarse en la silla para firmar, y el otro día no. La obra terminaba: firme usted primero, no firme usted primero, no firme usted primero, no firme usted primero. Así como 20 veces, ¿verdad? Y eso fue la obra. O sea, estábamos hablando con temas de tigre y venado, de chapetones, de otros elementos folclóricos, y tratando de hacer una reconstrucción, de hablar de la guerra. O sea, yo creo que sí, en el teatro se ha tratado de hablar mucho, o sea, ha sido quizás hasta excesivo el aspecto de denuncia en las obras teatrales que se han presentado, porque lo que se hace es simplemente denunciar y enunciar lo que se quiere denunciar, pero lo que necesitamos en el teatro son historias, y ahora hay algunos jóvenes que están escribiendo historias que tienen que ver con la guerra. Tiene que ser como un trasfondo, un telón de fondo para contar historias de las cosas que sucedieron. Hay varios escritores que están haciendo eso. Jorge Ábalos ha hecho eso, Jorgelina Cerritos ha hecho eso, Alejandro Córdoba, que está aquí presente, está intentando hacer eso. Elena Salamanca la estoy empujando para que haga eso, pero no quiere. Vamos de camino. Pasemos al terreno de las artes plásticas, Mayra. En la plástica salvadoreña hay una serie de obras que son como muy representativas. Voy a atreverme a nombrar una, Zumpul, de Carlos Cañas. Dijéramos, es una de las obras más reconocidas por la representación que hace de lo que ocurrió en Chalatenango en 1981, justamente en diciembre de ese año. ¿Crees tú, dijéramos, que el arte plástico, en tanto es un arte que está confinado a espacios cerrados, aunque haga, como en el caso de la obra de Cañas, alusión a muy fuerte, a una situación deplorable, triste, como es la matanza de Zumpul, ¿cuáles serían las otras obras que podrían formar parte de ese conjunto de representaciones que nos ayuden a fijar representaciones pictóricas para la memoria salvadoreña? Pregunta nada fácil. Lo siento. Bueno, pero tratando de aproximarme a una posible respuesta, pienso que desde las artes visuales quizás no hemos tenido el coraje ni quizás la oportunidad, como desde el teatro y desde las letras, que creo yo que son las artes que más han explorado el tema de la memoria histórica en el país. No hemos tenido esas posibilidades. No sé a qué se pueda deber, se me ocurre así de principio, así, off the top of my head, ¿verdad? Que puede ser por la cantidad de artistas que se fueron al exilio, que murieron durante la guerra. Siempre me pensé a mí misma como hija de la guerra, que llegaba a un contexto en donde es desolado, ¿verdad? Donde no tenía referentes inmediatos en las artes visuales a quienes mirar, ¿verdad? Para tener como referencia y estudiar sus experiencias, incorporar su lenguaje y tal. Entonces diría que hay
como casos como muy específicos. Creo que en la mayoría de los artistas relevantes de estos últimos 25 años que estuvieron activos durante la guerra, sí, cada artista de alguna manera y de una manera muy personal abordó la temática de la memoria histórica. El caso que tú mencionas, don Carlos Cañas, pues su obra es, digamos, de lo más emblemático de su trabajo, a pesar de que su obra fue muy extensa, prolífica, abordó muchísimas temáticas, ¿no? Yo diría, bueno, entre los pintores, César Menéndez, Antonio Bonilla, creo que es de los casos más evidentes. Nosotros hicimos una muestra en la Sala Nacional de Exposiciones que se llamó Horror Vacui, que reunía la obra de 7 artistas que estuvieron activos durante la guerra y luego estos últimos 25 años también se han mantenido activos en su trabajo artístico, ¿no? Y fue interesante ver en las obras que ellos presentaban esa nueva visión de El Salvador en comparación con los años que habían vivido durante la guerra. Y entre esos artistas pues estaba Antonio Bonilla, estaba Romeo Galdames, Mauricio Mejía, Negra Álvarez, pero como ellos pues hay muchos otros. Por aquí vi que está Licri Vicar también, recuerdo haber tenido una conversación con ella muy interesante. Pues Licri Vicar es un artista que su lenguaje es abstracto, cómo se aborda la memoria histórica desde un lenguaje como la abstracción, ¿verdad? Normalmente pensamos en memoria histórica y pensamos en la figuración como la que manejó don Carlos Cañas, ¿no? ¿Cuál era tu pregunta otra vez? Elena, dígame, Perdón, ¿podemos interrumpir? Sí, por favor. Sí, o sea, yo quisiera agregar que para mí, cuando tú te pusiste a pintar mareros, esto es algo muy fuerte. O sea, no vendiste los cuadros porque nadie puede vivir con ese cuadro en su sala. Pero son cosas muy fuertes. Cuando Roberto Galicia pinta la bandera ensangrentada, son comentarios muy fuertes. Me parece que sí, ha habido muchas. Sí. Sí, y quizás, gracias Roby, porque me lleva a hacer un poquito el cierre de lo que te quería comentar. Y es que pienso que es oportuno hacer como una distinción clara entre lo que es memoria y lo que es historia, ¿verdad? Y a mi manera de ver, las artes entran a mediar entre ambos, ¿verdad? La historia como un hecho certero, ¿verdad? Y la memoria como una experiencia personal, individual o colectiva, ¿verdad? Entonces yo siento que el arte entra a mediar ahí en ese espacio, pero en las artes visuales y particularmente en nuestro país yo siento que se ha dado un contexto en donde no hay una memoria colectiva compartida, y en ese espacio es donde el artista visual como individuo crítico, comprometido con su entorno, juega un rol importante. Ahora, ¿qué pasa después con esa obra? Eso ya creo que es otro tema para conversar, porque a dónde se contempla esa obra, a dónde se pone en diálogo, ya eso son otras oportunidades que otros tienen que encargarse de generar, ¿verdad? Elena, ¿usted cree que efectivamente este país carece de esa memoria colectiva? ¿O hay memorias diferenciadas de diferentes grupos o sectores? Hay memorias antagónicas, hay memorias hegemónicas seguramente, y hay nuevos relatos de memoria que están emergiendo. Sí, antes de entrar a discutir sobre la conceptualización de la memoria o la relación con la historia, yo quiero hablar del trabajo de Mayra también, porque acabo de escribir un artículo sobre el arte, el género y la violencia en El Salvador, que va a ser publicado pronto. Pero ahí trabajaba yo porque tengo fascinación por una serie de Mayra Barraza que se llama República de la Muerte, y por la serie de banderas que Carmen Elena Trigueros ha hecho en los últimos años. La primera es la bandera que se lavó en la Plaza Salvador del Mundo, y la segunda bandera fue una bandera de retazos blancos, de encajes, de telas muy sutiles que ella expuso en el Marte. Entonces, lo importante de hacer este hincapié, no solo porque esté Mayra acá,
es cuando el artista encuentra en lo que está sucediendo una fuente de investigación para reflexiones que tal vez los académicos no estamos haciendo aún. Lo que Mayra hizo es muy importante porque recogió los nombres de los asesinados durante 100 días en la República de la Muerte y trabajó con las noticias sobre violencia y asesinatos hasta llegar a piezas que son preciosas pero que son brutales por lo que están contando. Lo importante de estas piezas es que luego van a ser fuentes para la investigación histórica, o sea, no son solo parte de la memoria de estos artistas que se van a sentar un día a platicar, ¿te acuerdas de esta pieza de Mayra? Sí, la de Carmen Elena y luego Bonilla, etcétera, sino que son fuentes de investigación para nosotros. Yo creo que la investigación histórica en El Salvador, para ya llegar al tema que quiere Miguel, creo que la investigación histórica en El Salvador todavía es muy conservadora con relación a sus fuentes, en el sentido de que yo siempre he tenido esa idea de que la pintura es una fuente trascendental para comprender, porque es el estudio de la cultura visual y las representaciones que hemos querido hacer de nosotros, que son precisamente parte de las memorias hegemónicas, en disputa, compartidas, oficiales, etcétera. Y ahora volviendo a la pregunta de Miguel, sí, cuando Miguel estaba leyendo su introducción, yo estaba haciendo como apuntes de cómo podríamos tipificar las memorias en El Salvador en los últimos 25 años, ¿no? Memorias compartidas, memorias en disputa, evidentemente, memorias que son rupturas, memorias disidentes, memorias oficiales. ¿Qué ocurre en dinámica con la historia? Bueno, a mí me hace ruido cada vez que alguien dice memoria histórica, y lo siento. O sea, cada vez que alguien dice memoria histórica, yo siento que es alguien pasando las uñas por un pizarrón y rechinando y me pongo mal, porque el concepto no existe como tal. Lo hemos socializado así, yo creo que es muy útil socializarlo, pero la memoria histórica sería una cosa paradójica y también como juntar agua y aceite, en el sentido de que la memoria es el instrumento para la historia. Una memoria que es historizada se convierte ya en la escritura de una historia que tiene que ver con las disciplinas y un discurso casi científico, porque nosotros sí tenemos que comprobar como los demás científicos lo que estamos planteando. Y a veces la memoria no. Porque en la memoria nosotros podemos articular mitos sobre nosotros mismos, ¿verdad? Podemos articular cuán heroicos quisimos haber sido y tal vez no necesariamente lo fuimos, o podemos articular cuán débiles queremos ser en ese relato, aunque tal vez no hayamos sido muy débiles. Entonces creo que hay que tener como muy claro cuando trabajamos en las artes y en las ciencias sociales que la memoria histórica es un concepto que crea más conflictos, creo yo, de interpretación que conexiones para el estudio de la historia y de la memoria, pero que la memoria, como dice Miguel, es fundamental y es tan fundamental porque no es única. Y yo creo que El Salvador en este momento, en los últimos años, es un terreno de memorias en disputa, que es una categoría que se creó mucho para la experiencia del sur, que ya mencionó Miguel, para Chile, para Argentina, que son sociedades que salieron de estos procesos violentos, de estos procesos dictatoriales, y que luego las disputas ocurren precisamente no solo dentro de la política o de lo político, sino en el espacio público, que finalmente creemos que es un espacio que también es para el arte. Sí, un comentario breve antes de pasar con Elizabeth. Me interesa mucho ese comentario que haces, Elena, sobre lo de las memorias en disputa. Es decir, nosotros ahorita que vamos a entrar al periodo electoral, la memoria es uno de los ángulos centrales de las disputas electorales. Ahí es donde comienzan a volver a aparecer los héroes y los antihéroes, los relatos hegemónicos de qué fue lo que pasó y los relatos alternativos de los que quieren decir que las cosas ocurrieron de otra manera. Y eso, dijéramos, incide también en el terreno de la política. Pero eso es bien importante, perdón, Elizabeth. Eso es súper importante porque eso quiere decir que cada 3 años y cada 5 años estamos haciendo memoria. El gran problema es que no articulamos ni instrumentalizamos esas memorias, pero nosotros vivimos constantemente en una convulsión memorística. O sea, memorial, perdón, o sea, es como una convulsión, cada quien está intentando buscar sus narrativas fundacionales, sus genealogías, sus hegemonías, y entonces ahí el gran problema, creo yo, es cómo esta experiencia de la convulsión memorial, pongámosle así porque está divertida,
¿Cómo no llega hasta el sistema educativo? Y entonces por eso no tenemos ciudadanías críticas, porque lo dejamos muy superficial, lo dejamos en la disputa del Facebook, tal vez del café. Yo creo que ya todas las sobremesas son en Facebook o en Twitter casi, pero lo dejamos ahí en lugar de articularlo a políticas educativas, políticas ciudadanas, otro tipo de articulaciones. ¿Cómo? Políticas de memoria también. Políticas de memoria también. Elizabeth, la música. La música está presente en nuestra vida. Dicen que la sociedad contemporánea, a diferencia de las sociedades anteriores en la historia del universal, todos tenemos permanentemente un soundtrack en nuestra vida. En el radio, en la casa, Spotify. Es decir, la música es permanente, ocupa un gran espacio de nuestra existencia. Sin duda que es una de las artes que tiene una de las influencias más profundas en la vida de las personas, más que el teatro, más que las artes plásticas, más que la literatura. La música es sin duda algo que está permeando permanentemente nuestra sensibilidad. ¿Cómo ves tú la relación entre esa música, ese fenómeno maravilloso sonoro, y los temas de la memoria? Bueno, tenemos que también plantearnos que la música es un lenguaje y también hay un continuo, y a veces pensamos que ese lenguaje es aislado a este determinado momento o a este determinado tiempo, pero realmente es un continuo universal y siempre nos estamos alimentando del pasado y estamos, es como una gestalt realmente, ¿verdad? Estamos yendo hacia atrás y estamos yendo hacia adelante, digamos, en mi experiencia quizás como radio clásica y hay anécdotas simpáticas. Por ejemplo, durante el conflicto armado, un patrocinador me dijo, mire, usted póngame lo que quiera en el programa, pero no me vaya a poner esa música de protesta porque yo no quiero saber de música de protesta. Y yo le pregunto, bueno, ¿puedo poner sinfonías? Sí, pues sí, sinfonías. ¿Oberturas? Sí, claro, oberturas, ¿verdad? Y todos los formatos. ¿Y puedo poner madrigales? Claro, madrigales, música del Renacimiento. Bien, entonces ese día le puse Entre el espanto y la ternura de Silvio Rodríguez y me llama por teléfono y me dijo, ¿qué no le dije que no me pusiera esa música? Y yo le dije, usted me dijo que podía poner un madrigal, usted sabe mucho de música, ¿qué es eso? Es un madrigal y me gusta, ¿verdad? Entonces siempre nos estamos alimentando. También otra anécdota, porque quizás nosotros contamos historias. Otra anécdota fue para una de las celebraciones de Monseñor Romero y Mario Noel Rodríguez, escritor. Me dice, Elizabeth, con el grupo de música antigua ustedes nos pueden acompañar en este homenaje que va a haber poesía dedicada, ¿verdad?, para la ocasión y con la música. Y entonces nosotros con mucho gusto acompañamos, pero nosotros cantamos música del Renacimiento, de la Edad Media, música antigua. Entonces una obra que estábamos interpretando que dice, no soy yo quien la descubre esta pena que me das. Y está hablando de esa sensación profunda del alma, de la ausencia y de la pérdida injusta. Y la gente llorando escuchando esto. Y me dicen, ¿cómo es que no había palabras, no había forma de describir este momento, esta sensación de Monseñor Romero y de lo que ha pasado con él? Y nos dice, ¿cómo esa música, cómo la componen tan especial para este día? Y le digo, bueno, realmente fue compuesta en 1640. Pero eso nos demuestra que no hay tiempo, o sea, que la música es atemporal y que siempre los seres humanos vamos a estar repitiendo situaciones, vamos a estar repitiendo sensaciones y que en un momento dado nuestras almas se van a encontrar y se van a encontrar con una sensación muy precisa y tal vez, o sea, lo vamos a aplicar, lo vamos a sublimar o lo vamos a rescatar o lo vamos a reinventar. Pero siempre tenemos que hablar de un continuo universal. Eso que dice Elizabeth, Robin, me lleva a hacerte una pregunta. Veo que estás ansioso. No, es mi naturaleza. ¿Qué tiene que ver? Es que tengo un estreno esta noche. ¿Qué tiene que ver? Es verdad. Que tiene que ver justamente con una obra que hemos visto muchos en el Teatro Poma. Yo creo que estos temas de memoria no tienen que circunscribirse únicamente a sucesos, un poco me hace pensar lo que decías tú, Elizabeth, que ocurrieron en tu país o en tu entorno, en tu familia o en tu departamento o en tu barrio o en tu país, sino también cosas que ocurrieron muy lejos, pero que nos siguen hablando.
Estoy pensando en la obra esta maravillosa, ahorita no recuerdo el nombre, que trabajan con Natán el Sabio. Natán el Sabio, por ejemplo, de esas tres culturas, tres familias que se encuentran conflictuadas y de repente se dan cuenta de que vienen de un mismo tronco. Es decir, creo que también tenemos esa otra posibilidad de ver hacia atrás en la historia y no necesariamente conformarnos con los eventos que tienen que ver con la historia local más inmediata, sino que también hay un entorno que es parte de ese continuum. Sí, hay varios puntos ahí. Yo creo que voy a regresar a lo de tropicalizar las obras después, pero cuando estaba hablando Elizabeth, hay una cosa que es importante, a mí me parece, en el teatro, y es Heiner Müller, el gran dramaturgo alemán, dice que cuando hay 100 espectadores están viendo 100 obras de teatro distintas. Y yo sí creo que esto es cierto, porque yo creo que cuando uno está frente al hecho artístico, uno está proyectando su experiencia sobre el escenario, sobre el cuadro, sobre la música, sobre el libro que está leyendo. Y es esto lo que uno está recopilando, es su propia experiencia filtrada a través de esta expresión artística. Yo recuerdo que en el tiempo de preguerra más caliente, cuando habían bombas en el centro a cada rato y nosotros teníamos el teatro detrás de la basílica en Acto Teatro, habíamos decidido que ya que nos habían amenazado tanto, pues ya no íbamos a hacer obras de temas conocidos y actuales, sino que íbamos a hacer a Ionesco, y decidimos hacer La Cantante Calma, una obra que para los que la conocen saben que es uno de los monumentos del teatro del absurdo, dicho del absurdo, que no es ningún absurdo, pero que es una obra casi abstracta sobre el lenguaje. Y cuando hicimos la obra, nosotros salíamos de esa obra y nos encontramos con el público que decía: ¡qué maravilla! Es que lo que han dicho sobre la represión nos parece maravilloso. ¿Cómo han hablado de la gesta política que estamos llevando a cabo? ¿Cómo han denunciado? Ustedes se sienten que están con nosotros? ¿Ustedes se sienten que están en contra de ellos? Etcétera, etcétera. Todo este tipo de situación, cuando nosotros estábamos totalmente ausentes de esto, porque estábamos haciendo una obra abstracta. Pero después vimos las fotos de nosotros actuando en esta obra, y esas fotos, las miro todavía hoy, tienen una violencia en la cara de los actores que refleja la época. Así que yo sí creo que cada obra está totalmente inscrita en la época en que, no solo en la época que fue escrita, sino que en la época en que está actuada y con la actualidad que se está viviendo. Y lo que quería decir sobre tropicalizar las obras, porque hay un movimiento muy grande para eso, ¿verdad? Es decir, en vez de que Macbeth suceda en Escocia, pues sucede en Ahuachapán, ¿verdad? O sea, a mí eso me parece absurdo. Hay otras maneras de hacer que las cosas sean actuales, porque los problemas que plantea el autor no son los mismos que se tienen. Entonces hay grados que se pueden. Yo sí tropicalizo las obras en cierto sentido, en que trato de traducirlas a un lenguaje que sea accesible al público de hoy, pero el Verona de Romeo y Julieta sigue siendo Verona, pero la cosa es hacer que la gente que está viendo la obra piense en San Salvador. Esa es la astucia, me parece. Gracias, no sé Roberto. si contesté tu pregunta, pero no importa, ¿verdad? No, y está bien, porque tenía que ver con eso, ese continuum del que hablaba justamente Elizabeth. ¿Todo el mundo te está dando el micrófono, Mayra? Vamos en orden. Sí, Pensé que era un diálogo. sí, yo quería que volviéramos sobre lo de República de la Muerte, que me parece muy oportuno que lo haya traído a cuenta Elena, porque además era una producción que tenía lugar también en un sitio web, tenías un blog que se iba publicando. ¿Cuáles son las reacciones que tú percibiste en tu entorno a partir de la producción de esos 100 días en la República de la Muerte? En el momento en que se estaba dando. Sí. Pues fíjate que hoy estuve releyendo algunas de las páginas del blog que sigue
continúa online. Para aquellos que no conocen el contexto, nada más unas palabras para aclarar que la idea fue dejar un registro de las víctimas de asesinatos según eran reportados en los periódicos, en los dos principales periódicos, durante 100 días, a partir del 1 de septiembre del 2006. Y en ese contexto, pues ir generando o compartiendo una serie de reflexiones sobre lo que eso implicaba en mi vida personalmente y las lecturas que yo le daba, así como abrir esa puerta para el diálogo con otros artistas, escritores. Y la verdad que en los primeros días, según estuve releyendo, porque mi memoria es muy mala, yo creo que si no lo hubiera releído, pero la gente se volcó hacia ese espacio a expresar solidaridad, a expresar su acompañamiento en esa necesidad de un espacio común para reflejar y dialogar sobre lo que estaba sucediendo, ¿verdad? En ese sentido fue para mí revelador, porque pues siendo artista visual y de una tradición pues de estudio, ¿verdad? Donde estamos trabajando en un espacio cerrado, ¿verdad? Y salir a un espacio público, como no es un espacio digital, porque un espacio digital es finalmente el equivalente de un espacio público, ¿verdad? Estamos ahí para hablar e interactuar con las otras personas, y encontrar esa respuesta fue, la verdad que fue maravilloso, y creo que ahora la validez, como bien dijo Elena, como documento histórico es interesante. Ya son más de 10 años de República de la Muerte, y quizás ver hacia atrás y pensar, bueno, ¿qué ha cambiado desde entonces? ¿En qué ha evolucionado el debate? ¿En qué ha evolucionado la situación? ¿Verdad? Y la verdad que las diferencias no son mucho, desgraciadamente, pero 100 años en la República. Esperemos que no, porque yo creo que esas iniciativas son para contribuir a generar cambios. Y yo creo que ahí es interesante abordar el tema de como los diferentes acercamientos desde el arte hacia la memoria, ¿verdad? Yo creo que hay muchas posibilidades. El caso que mencionabas del cuadro de Carlos Cañas, pues es casi que pintura histórica, ¿verdad? Es registrar un hecho histórico para la posteridad, ¿verdad? Luego tenemos todos los monumentos públicos, ¿verdad?, que conmemoran la memoria, donde el ejercicio a través de la escultura monumental es hacia conmemorar un hecho o una idea de nación construida colectivamente, ¿verdad? Pero luego hay muchísimas maneras de hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que esa es la riqueza del arte contemporáneo. Quisiera mencionar aquí un ejemplo muy interesante, brevemente, ¿verdad? Sí. Porque me pareció interesante lo que comentabas al inicio, no sé si tú, Cristian, pero mencionaban el tema de los jóvenes que no han vivido ese pasado y cómo ellos recuerdan cómo ellos van a recordar un pasado que no han vivido, ¿verdad? Y en ese sentido hubo un proyecto muy lindo de un grupo de jóvenes que se llaman The Fire Theory, la teoría del fuego. Son un grupo de jóvenes, cada uno es un genio artista, pero están reunidos también trabajando colectivamente, y ellos hicieron una visita al Mozote, ¿verdad?, a acercarse un poco a ese pasado, ¿verdad?, a esa historia, y cómo abordaron ellos su pasado de una manera muy fresca. Ellos hicieron una acción colectiva con la gente del lugar y les invitaron a un partido de fútbol, ¿verdad? Un partido de fútbol en donde los que eran los opositores, ¿verdad?, jugaban esto en una cancha, se filmó, los familiares asistieron, fue toda una convivencia extraordinaria, filmada en función del arte, pero también en función de la reconciliación por medio del arte, ¿verdad? Yo quería agregar un poco de lo que dijeron ambos, y se trata de encontrar nuestra propia voz a partir de, ¿verdad? Sí, en el arte, por supuesto, siempre hay una disciplina, siempre está la academia, pero salirse de la academia y encontrar nuestra propia voz a través de cómo interpretamos la realidad, cómo interpretamos los sucesos, cómo buscamos esos elementos que son los que nos unen y los que nos identifican. O sea, ¿por qué una Violeta Parra?
¿verdad? Y por qué se ha hecho ya un fenómeno universal y por qué su música es tan vigente, porque es una voz, ella encontró su voz y no solo encontró su voz, encontró la voz de Latinoamérica y de los sentimientos y las sensaciones que se viven en Latinoamérica. Entonces eso sí es bien importante cuando Robbie habla de tropicalizar, o sea, más bien es como encontrar esa voz propia, encontrar ese camino y de qué forma vamos a comunicar y qué vehículos vamos a utilizar para comunicar. Le voy a dar la palabra a Elena, pero quiero dejar planteado antes de ir a comerciales, dejar planteado algo que creo que es importante que lo abordemos. Hemos visto que hay una enorme riqueza en todas las disciplinas que están aquí presentes. Aquí existe el proyecto de la creación de un museo de la memoria y me gustaría que ustedes eventualmente dieran su opinión sobre cómo miran la perspectiva de la creación de ese museo de la memoria a tantos años que ha pasado el conflicto armado, y ustedes como artistas, ¿cómo se ven dentro de un proyecto de este tipo? Elena. Pero antes de contestarle a Miguel, sí, quiero hacer dos comentarios, están relacionados a lo que han planteado Mayra y Elizabeth, de qué hacer con la historia y la memoria y los sentimientos. Yo tuve un festival de arte en este país durante 5 años y durante 5 años citábamos a protagonistas de la historia para que nos contaran experiencias que nosotros no habíamos tenido, los nacidos en los 80s y los 90s. Y hablamos desde el hermano de José Lora y Marito Rivera contando cómo cantaban cumbia en estas ciudades tomadas por la guerrilla en los 80s, hasta algunos de los panelistas que están acá, de qué significaba hacer arte en su momento histórico y bajo qué preguntas éticas llegaron a hacer arte. Pero eso es porque el festival es como muy lúdico, entonces nosotros interveníamos en espacios públicos, pero también hacíamos conversatorios porque sentíamos que ni la prensa ni la academia se estaba haciendo esas preguntas. Con respecto a la academia, yo creo que en los últimos años se han publicado estudios muy interesantes para pensarnos ahora, y sí quisiera hablar especialmente de Juárez Ávila, que es un historiador, un investigador de la Universidad de El Salvador, que ha intentado escribir sobre las disputas de la memoria y se ha acercado de una manera bastante interesante. Lo pude oír en una conferencia en México y él está hablando precisamente de cómo entramos a las disputas de la memoria en estos periodos electorales. Pero yo como historiadora y como escritora y que también hago gestión cultural y bordo y cuido gatos y todo lo que quieran, también me pregunto, lo importante de los académicos no es que tengamos títulos, ¿verdad? Y que nos estemos matando en las bibliotecas y en los archivos por muchos años, sino cómo hacemos que eso conecte con las personas que no tienen el privilegio de la academia o que no lo quieren tener tampoco, para darle textura, o sea, cómo llegamos a los sentimientos. Porque lo importante de la teoría no es venir a citarla, porque yo podría estar hablando de Todorov o de Enzo Traverso, que son, creo que, dos teóricos que a mí me gustan mucho para pensar la memoria, y hablamos de Todorov en el documento de Voces del Salvador, que publicó Naciones Unidas, y también de Traverso. Pero, ¿cómo le ponemos textura? ¿Bajo qué experiencia? Entonces, lo importante acá es compartir la experiencia, y quiero resaltar 2 ejercicios que hice yo, porque obviamente esa es mi experiencia. Cuando tenía mi blog en El Faro, estaba en México siguiendo el juicio que estaban haciéndole al abuelo de Katia Miranda. Él fue absuelto. Pero todos tenemos el asesinato de Katia Miranda como un hito, como un trauma, ¿verdad? Una niña asesinada cuando nosotros éramos adolescentes, cuando nuestras hermanas eran niñas, mi hermana se llama igual. Entonces, todos tenemos una forma empática de ver el crimen de Katia y otros tantos crímenes en este país, y de cierto modo nos sentimos traicionados cuando pensamos que quien era culpable era absuelto. Entonces hice una dinámica en redes sociales, ay, perdón, aquí hay gente, perdón, entonces hice una dinámica en redes sociales y pregunté, por favor, díganme qué actos de impunidad recuerdan de El Salvador, intentemos hacer un siglo de actos de impunidad. Y logramos hacer un siglo, lo cual es muy triste, ¿verdad? Son alrededor de, por lo menos logramos identificar, así como la gente que me escribía, yo iba pensando, luego iba viendo una forma de articular esto, de tabular, como lo quieran llamar,
y encontramos por lo menos un acto de impunidad por década en este país. Entonces, estábamos cumpliendo 100 años del magnicidio, que en realidad es un asesinato de Manuel Enrique Araujo, y partíamos de ahí, pasábamos evidentemente por 1932, pasábamos evidentemente por el Mozote, por el asesinato de los jesuitas, Monseñor Romero, otros asesinatos de figuras importantes que habían pensado este país, como Rodríguez Port y Galindo Paul, que ellos habían pensado este país en los años 40 desde otra perspectiva que no tenía que ver luego en la situación de las violencias que sufrieron, y llegamos al gran punto de que todos tenemos una impunidad. Entonces todos hacemos todos los días de nuestra vida memoria sobre impunidades propias, y eso es muy duro, porque cuando yo abría así, como todo el mundo decía, sí, el asesinato de los jesuitas, o sí, este otro asesinato, pero mucha gente me escribía, mataron a mi hermano en un asalto, secuestraron a mi papá, violaron a mi sobrina, etcétera. Entonces, eso es hacer memoria. Nosotros vivimos en una gran herida abierta de la memoria y es la que atravesamos todos los días de nuestra vida, pero lo importante es que articularlo. Entonces yo, partiendo de Todorov, que dice que no hay que luchar por saber quién sufrió más, porque nadie quiere tener un hit parade o un top 10 del dolor, hice el top 10, pero para decir, si nos vamos década por década en este país, encontramos estos actos terribles, pero lo más terrible es que si usted hace un top 10, en el top 10, en el número 10, en el número 5, en el número 1, en el que quiera, usted va a tener un acto de violencia, una memoria encarnada que todos los días lo obliga a pensar en qué país vive y qué hacer con la historia de este país. Entonces creo que eso es una forma de poner a disposición la teoría. Y la otra es una que yo siento que es más bonita, que luego de cerrar este festival que yo hacía, decidí hacer un acto de lo que yo creo que podríamos hacer los historiadores, los teóricos, en los espacios públicos. Y partiendo de la teoría, varios de nosotros hablamos mucho de los sitios de la memoria, que es un concepto que creó un historiador francés, que es Pierre Nora, que habla de estos espacios donde compartimos lugares. Entonces nosotros sabemos que Roque Dalton no ha aparecido aún su cadáver y su familia no ha hecho un duelo. Pero así como no ha aparecido el cadáver de Roque Dalton, no han aparecido miles de cadáveres, miles de cuerpos en este país, miles de personas que están buscando sus familias, ¿verdad? Familias que las han buscado por 30 años, perdón, o por 30 días. Entonces, eso es articular la historia con la memoria, con el espacio público, con el arte, y darle una textura que es la de los sentimientos y la experiencia propia, y buscamos 5 lugares representativos de la vida de Roque Dalton para hacer una especie de parada y señalar, ¿no? Entonces aquí vivió, aquí venía a comer punches y a embolarse, aquí estudió, aquí no sé qué, y terminamos en el playón, ¿no? Jorge me escribió, su hijo Jorge Dalton, de que ellos saben que su papá no fue depositado en el playón, pero miles de salvadoreños fueron depositados en el playón. Y cuando vamos al playón lo que vemos es una plaquita de azulejos muy interesante que dice que el volcán Caldera hizo erupción y que entonces estamos ahí frente a roca volcánica. Bueno, nosotros pegamos una placa encima de eso, ¿verdad? Con disculpas del patrimonio. Pegamos una placa así encima de eso que decía que estábamos terminando ahí esta parada para Roque Dalton. Porque no solo el cadáver de Roque Dalton no aparece ni en la guerra ni en la paz, sino que son miles de personas desaparecidas que no encontramos ni en la guerra ni en la paz, y yo no sé cómo podemos tener paz si no las hemos encontrado. Y ese lugar es simbólico, y cuando vamos ahí y vemos esa naturaleza tan bella, también sabemos que es un espacio de una gran carga simbólica de las desdichas de este país, pero también podemos llegar ahí a hacer actos de duelo. Entonces yo creo que esas son las formas en las que tenemos que buscar cómo articular reconciliaciones en este país. Y perdón, porque... Pero tal vez sirve para el museo. El museo. Elizabeth, ¿necesitamos ese museo? ¿Cómo lo miras tú? ¿Cómo quisieras verlo? Yo pienso que sí, porque por ejemplo en nuestro caso particular nosotros tenemos 40, 50 años de memoria auditiva,
de las personas que han pasado, porque realmente nuestra función como medio de comunicación social, y en el caso de formatos dirigidos a la cultura y a la niñez, es darle voz y darle participación y protagonismo a los que normalmente no tienen oportunidad en esta sociedad para poder manifestarse y expresarse. Entonces nosotros ahí siempre, a lo largo de nuestra historia, hemos sido abiertos y hemos tenido a todas las voces del arte, de la cultura, los que están en el día a día, y lo mismo en los temas de niñez. Entonces nosotros sí, por ejemplo, tenemos una cantidad increíble de memoria auditiva, por decirlo así, que nos gustaría ver sistematizada y ver preservada en un museo. Y así como nosotros, creo que hay muchos documentos e instancias. Por ejemplo, uno de los más valiosos para mí fue cuando se firmaron los acuerdos de paz, y claro, hay tanto escrito sobre eso y es increíble, pero en ese momento se hizo un programa con los niños y las niñas que se fue a toda Latinoamérica y fue parte de una serie de Radio Nederland, Deutsche Welle y CIESPAL para Latinoamérica, y uno la escucha y uno llora, o sea, viendo lo que significaban esa firma en esos momentos de esos acuerdos de paz para esos niños y niñas que nunca habían tenido voz para realmente expresarse. Entonces, por eso yo pienso que es importante un museo que recoja todas esas señas de humanidad y realmente el alma del pueblo, de las personas, de los niños, de las niñas que estaban viviendo eso en esos momentos. Ahora, la memoria no tiene que ser siempre triste, ¿no? La Claro memoria que no no puede ser solo sufrimiento, solo desgracia, solo desaparecido, solo sangre sobre heridas, sino que también hay otras cosas que son parte de la memoria. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Pues cuando me hablan de un museo, yo pienso en varias cosas. Primero, que los museos tienen tendencia a ser lugares que almacenan cosas que han desaparecido. Hay museos maravillosos, hay museos espantosos. Cuando uno piensa que los nazis tenían planeado hacer un museo de todas las culturas que habían eliminado para poder mostrarle a la raza aria lo bueno que eran, ¿verdad? También hay que ver con qué intención se hacen los museos. Yo siempre me pregunto la pregunta básica, ¿quién decide, verdad? ¿Quién decide lo que va en un museo o no? Porque para mí es tan importante, o sea, yo he vivido 25 años en Suiza y veo que el mito de Guillermo Tell, que es básicamente la construcción de Suiza moderna, pues de repente uno se da cuenta que ni siquiera existió. O sea, que es totalmente inventado, y inventado además no en 1300, sino que a mediados del siglo XIX. Entonces, yo recuerdo, cuando estaba hablando Elena, yo recuerdo, cuando yo era pequeño en cuarto grado y me llegaba el Día de la Raza, yo dibujaba 3 barcos con banderas bonitas y cañones que yo no sabía a quién iban a ir a matar. Podía dibujar las olas bien bonitos, los pescados en el mar, etcétera. Yo creo que la gente que tiene la edad de mis nietos hoy ahora dibujan indígenas degollados, etcétera, porque ese es el discurso de ahora, ¿verdad? Entonces, ¿con qué discurso se abre este museo? ¿Con qué? Básicamente eso es lo que pienso. Mayra, para cerrar. Bueno, sí, de acuerdo completamente en la idea de que la memoria no solamente es de la tragedia, ¿verdad?, sino de las ilusiones y los ideales con los que, me imagino, aquellos que sufrieron esa guerra o batallaron esa guerra la llevaron adelante, ¿verdad? Sí, yo creo que para mí lo ideal, yo sí me trato de imaginar ese espacio, que todavía lo veo bien lejano, porque a diferencia de lo que decía Elena, de que dice que se recuerda cada día, que es una llaga abierta, yo la verdad que pienso que es todo lo contrario, que es, o sea, que vivimos en un presente nebuloso constantemente, es decir, o sea, el presente está aquí cada día y lo vivimos a diario, cada día, como si fuera ayer y como si fuera mañana, sin atención al pasado, sin las lecciones necesarias del pasado, y me parece que es una situación preocupante, pero es un espacio necesario definitivamente, ¿verdad? Creo que
Necesario en dos sentidos. Uno, creo yo que es necesario en el sentido de que pueda haber un espacio que reúna la información, ¿verdad? Los archivos de voz, los archivos visuales, los archivos escritos, fotográficos, referentes a un pasado reciente, porque no existen, están dispersos, están en peligro de perderse. O sea, solo pensemos que el Archivo General de la Nación está en un lugar, en una bodega, ahí metida en el Palacio Nacional, cuando debería contar con un edificio propio, porque son los archivos fundacionales del país. Entonces, un lugar donde depositar la información, ¿verdad? Y luego un lugar donde se pueda celebrar las vidas de las personas que nos antecedieron y que siguen con vida también, ¿verdad? Y que siguen activas. Tenemos todavía mucha gente, ¿verdad?, entre nosotros que participó en ese periodo de la guerra del país que fue tan doloroso, que dejó una huella tan tremenda y que podemos aprender muchísimo de su experiencia y de sus vivencias del pasado, ¿verdad? Empezando, por supuesto, en el futuro, porque para eso es. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a llegar hasta aquí. Un aplauso.